Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de A Todo Volumen. Y el día de hoy nos está acompañando la licenciada Angibel Álvarez, quien nos va a hablar acerca de la salud mental. Y estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad, porque sé que vamos a aprender mucho en esta ocasión, en este episodio. Licenciada, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de la salud mental. Y digo salud mental porque es algo que se está hablando mucho. Pero a ver, si tenemos que definir la salud mental, ¿qué es la salud mental? Sí, es algo que ha venido en boga, ¿verdad? Desde a raíz de la pandemia del COVID, ¿verdad? Fue que se comenzó a hablar acerca de este tema. Pero en sí, ¿qué es la salud mental? La salud mental viene siendo ese bienestar, ¿verdad? Ese bienestar mental que te permite hacer frente a cada desafío que se te presenta en la vida, ¿verdad? Donde tú puedes desarrollar esas herramientas que tú tienes, esas capacidades, te permite aprender, ¿verdad? Y aparte, te permite contribuir de manera individual y colectivamente. Es decir, que frente a un desafío, tú vas a desplegar todo ese repertorio que tienes en tus manos. Por eso es que es tan importante el tema de la salud mental. ¿Cómo te enfrentas tú el día a día? ¿Y cómo sabemos que hay problemas, que una persona tiene algo allí en su salud mental? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que hablan de que hay problemas en la salud mental de una persona? Eso es muy importante reflejarlo, porque la salud mental no se manifiesta tan específicamente como alguna enfermedad física, por ejemplo, cuando tienes algún trastorno, alguna enfermedad cardiovascular, que sientes esto, otro, no. Generalmente las personas que padecen están alteradas su salud mental es porque sus pensamientos están algo cambiados, sienten sensaciones que no logran comprender, emociones que lo rebasan, ¿verdad? Las actividades cotidianas que generalmente las hacía, ahora ya no las pueden hacer. Sienten un miedo, a veces no tienen ganas de seguir haciéndolas como antes venían. Entonces son muchos indicadores, ¿verdad? Que cosas que tú venías haciendo normalmente, tú dejas de hacer. Tienes una apatía, ya las cosas que te interesaban ya no te interesan. A nivel fisiológico, ¿verdad? Es cuando tu sueño se comienza a alterar, tu concentración ya no es igual, no puedes como desconectarte, y una serie de pensamientos que constantemente te retumban en tu mente, que te hacen sentir que no eres capaz o que no eres suficiente o que no vas a poder enfrentar esa situación que tienes a la mano. En los últimos años, como decía, desde la pandemia para acá, obviamente este tema ha estado en boga, como decía anteriormente. Ahora bien, en su experiencia, ¿cómo ha sido el caso? A ver, ¿cómo ha sido ese trato entre los pacientes con usted? ¿Cuáles son los síntomas más comunes cuando van a consulta y le dicen, mire, me siento así, me siento asado, estoy así, tengo problemas con la depresión? No sé, ¿cómo ha sido esa experiencia con este tema tratando a pacientes? Sí, por ejemplo, después del COVID, ¿verdad? Como nos cambiaron la estructura, nos cambiaron nuestra rutina, nos encerraron, toda la actividad productiva que hacíamos antes ya no la hacíamos. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué soy bueno? Entonces comenzaron a salir todas esas emociones y comenzaron a hacerse lo que eran las terapias online, porque no podíamos tenerlas presenciales en vista de todas las medidas. Entonces, ¿cuáles fueron lo principal que se obtenía? Eran altos índices de ansiedad, ¿verdad? Por estar encerrados, por no saber con un futuro incierto, porque no sabíamos qué venía, ¿verdad? Todos estos cambios tan repentinos y el no tener el control es lo que hace que todo se caiga. Y lo otro es, por estar tanto tiempo encerrado, los otros altos índices que también se dispararon es la depresión. Entonces, hoy en día tenemos dos grandes trastornos que son la ansiedad y la depresión. Esos son los que generalmente son los primeros casos que acuden las personas a consulta. Generalmente los casos de ansiedad es porque las personas son generalmente referidas ya por un cardiólogo o por otro especialista.
¿Por qué? Porque con la ansiedad pasa algo que las personas generalmente van primero al cardiólogo o a otros especialistas porque se les acelera el corazón, porque tenemos problemas estomacales, vamos al gastroenterólogo y cuando le hacen todos sus estudios sale bien. Y resulta que ya es algo más mental. Entonces, por ejemplo, en la noche tenemos taquicardia o podemos tener episodios de ataques de pánico. Entonces sentimos como que en ese momento nuestro corazón nos va a dar un infarto y resulta que no, que simplemente es un periodo de ansiedad muy intenso, pero la persona lo siente tal cual. Entonces, eso aunado de que tanto tiempo, ¿verdad?, manteniendo este estilo de vida con esta ansiedad perenne, nos lleva al otro lado, que es la depresión. Entonces, la ansiedad y la depresión son primas, vamos a decirlo así. Van de la mano, ¿verdad? Van de la mano. Generalmente una es la puerta de la otra, aunque no todo el tiempo, no generalmente en todos los casos, pero sí van muy acompañadas. Cuando mantenemos un ritmo, ¿verdad?, de un agotamiento tanto físico, mental y emocional, porque es lo que lleva a la ansiedad, de que no te puedas desconectar de tus pensamientos, de tus emociones, ¿verdad?, y que todo lo que te imaginas es catastrófico. Entonces el mayor campo de batalla está en la mente, ¿verdad? Entonces cuando lo mantienes durante tanto tiempo sin ayuda, generalmente en silencio, porque generalmente nadie lo habla, nadie lo dice, porque creen que es debilidad, porque ni siquiera yo entiendo lo que me está sucediendo. Entonces lo mantengo en secreto, entonces vivimos en fachadas, ¿sí? Frente a los demás me muestro alegre, divertido, que nada me pasa, logro resolver, puedo ser muy proactiva, ¿verdad? Que puedo hacer muchas cosas a la vez, pero por dentro estoy mal. No descanso, mi ritmo de sueño se alteró, mis comidas, o como demasiado o dejo de comer. Entonces, ¿qué pasa? Ese desgaste emocional hace que entre la otra, que es la depresión. Y ahí comienzas a ver que todo lo que antes disfrutabas y que te llenaba, ya ahora no te llena. Entonces, generalmente va por eso. Esos son los principales motivos de consulta. El que no encuentre el sentido de vida, porque lo otro es, aunado a eso de que mantenemos la depresión, están los altos índices de suicidio, que también eso es el otro que está atacando a la salud mental. Ahora bien, licenciada, ¿qué hacer cuando una persona está pasando por un cuadro, bien sea de ansiedad o de depresión? ¿Cuáles son, esos primeros auxilios? Porque quizás ahí ya en casa hay personas que están padeciendo esto o la tienen y no saben identificar. Oye, no puedo dormir. Oye, estoy buscando qué hacer para como que despejar, para hacer olvidar lo que estoy enfrentando. No sé, ¿qué hace una persona cuando está ante un cuadro de ansiedad o de depresión? Lo primero es buscar ayuda. Eso es lo primero. No debemos aislarnos, ¿sí? Porque el aislarnos no, simplemente nosotros estamos en nuestra propia cabeza, nos respondemos, nos preguntamos y no salimos de ese cuadro. Entonces, la ideal es pedir ayuda. Si no sabemos a qué profesional acudir, todo, pero lo primero es tu grupo más cercano, ¿verdad? Que puede ser tus padres, tu pareja o un amigo, ¿verdad? Tu grupo más cercano. Contarle qué es lo que te está pasando. Y de ahí ir a un especialista. Generalmente hay que hacerlo, ¿por qué? Porque a veces nosotros mismos no identificamos qué es lo que realmente pasamos. O a veces pasamos de especialistas en especialistas, porque ¿qué sucede? A veces por los problemas de salud mental, ¿qué tenemos que hacer? Somatizamos y nos enfermamos de muchas cosas. Entonces, vemos como personas que viven de médico en médico, pero nunca logran una solución. Y trabajar de la mano con los otros especialistas, que generalmente, cuando una persona llega acá, es referido por otro especialista que le dice, no, ya hemos tratado la parte química, la parte médica, ahora vamos a tratar la parte mental para poderte ayudar. Porque al final la salud mental es integral, es decir, la Organización Mundial de la Salud dice que no hay salud si no hay salud mental. Es decir, que si nuestra mente no está bien, todo nuestro alrededor no va a estar bien. Así tengamos tus necesidades básicas cubiertas, tu estatus socioeconómico, tengas trabajo, tengas familia, es más, no tengas ningún inconveniente. Pero si tus pensamientos y tus emociones no están bien,
entonces no vas a hacer nada. Entonces lo ideal es primero pedir ayuda, ¿verdad? No aislarlo, ¿verdad? Y seguir todas las recomendaciones de los profesionales, tanto un psicólogo o un psiquiatra, que son los encargados para ello. Bien, bien. Y si hay personas que han sido diagnosticadas con uno de estos tipos de trastornos, entonces va de la mano de los especialistas, pero ¿qué tal la fe? ¿Cómo la fe nos puede ayudar a nosotros a salir de este cuadro? O mejor dicho, ¿qué papel juega Dios en la vida de nosotros los seres humanos? Sí. Juega un papel muy importante, ¿sí? Porque al final somos seres integrales, ¿verdad? Y nuestra parte espiritual forma parte de nosotros. Somos alma, mente y cuerpo. Y generalmente, por ejemplo, cuando una persona llega depresiva, por ejemplo, o con ansiedad, una persona depresiva, tú le preguntas, ¿cómo está su relación con Dios? Porque nosotros también necesitamos de que ellos se puedan agarrar de algo para poder salir adelante. Generalmente a veces pueden estar molestas con Dios, a veces se creen que no son merecedoras de su amor, o a veces eso es lo único que ellos en ese momento los ayudan y creen que los va a ayudar. Entonces la fe es muy importante porque tal como ellos piensen o crean, así van a ser. Entonces es el mejor aliado, es el mejor aliado para poder salir adelante. Ahora bien, licenciada, en este caso, ¿cómo podemos prevenir? Es decir, ¿cómo yo puedo cultivar la salud mental? ¿Qué actividades yo debo hacer para evitar? Vamos a hablar de la parte preventiva. Ya ahorita hablamos un poquito, bueno, ya qué hacer cuando se está pasando por este proceso. Ahora, ¿cómo trabajamos la parte preventiva? ¿Qué actividades hago? ¿Con quién debo rodearme? ¿Qué debo leer? ¿Qué debo mirar? Etcétera, etcétera. Háblenos un poco al respecto. Eso es muy importante sobre la prevención. La idea sería que la medicina en todos los ámbitos sea más preventiva que curativa, porque nos evitaríamos muchos males, ¿verdad? Entonces, lo principal que uno habla en salud mental son los autocuidados. ¿Qué son estos autocuidados? Estos autocuidados te van a permitir tener un balance o en los momentos que tengas estrés, ansiedad, poderlos liberar y poderte ayudar en el contexto. ¿Qué cosas tan sencillas podemos hacer como cuidar nuestros pensamientos? Es importante qué te estás diciendo, cuál es ese tipo de discurso que te dice. ¿Eres empático? ¿Eres amable contigo mismo? ¿O eres tú el que generalmente te está señalando y te está recalcando todos tus errores? Eso por una parte. Lo otro, como le digo a mis pacientes, algo tan sencillo como tener una rutina saludable. En todos lados lo dicen, en Instagram, en cualquier parte, pero eso tiene mucha importancia, como que realices una actividad física, ¿verdad? Siquiera 3 o 5 veces a la semana, ya sea una actividad que te guste, el caminar, el trotar, ir al gimnasio o hacer una rutina en tu casa. Lo otro, comer saludable. El comer comidas chatarras o el comer comidas no saludables te van a aumentar tu ansiedad, no van a poder descansar. Y lo otro importantísimo es cuidar tu rutina de sueño. Tienes que tener una buena higiene de sueño. Es decir, que generalmente te acuestes y te levantes a la misma hora, tengas un horario, que después de cierta hora no te expongas a pantallas o aparatos tecnológicos porque la luz, ¿verdad?, te impide dormir. Sí. Que generalmente hagas un ritual para dormir, es decir, te puedes dar una ducha antes de dormir, si es de leer un libro, léelo antes, pero que tengas un ritual donde puedas tener un sueño reparador. Al final, tiene mucho que ver la calidad del sueño. Que tú dormiste no es la cantidad de horas, sino cómo fueron esas calidades. Si descansaste o no descansaste, o si dormí 5 horas, pero me desperté más cansado que como me acosté. Entonces, todo esto y lo otro también que te puede ayudar y tenerlo a la mano es técnicas de relajación. Por ejemplo, el respirar. La respiración es muy importante. Generalmente estamos muy en automático y no estamos conscientes de cuando inspiramos o exhalamos, ¿verdad? Pero hacer 3 respiraciones profundas antes de dormir y al levantarte hace la diferencia. Es decir, cuando tú estás en un momento y necesitas detenerte, simplemente tomas aire, lo mantienes y después lo botas. 3 nada más y con eso es suficiente. Hay muchas técnicas. También hay aplicaciones, ¿verdad?, donde te ayuda
a poderte relajar, música relajante, mantén algún hobby, alguna actividad que te guste, donde eso sea tu escape y te ayude a drenar en los momentos más difíciles. Entonces, todos estos tipos que son sencillos, pero si tú lo incluyes en tu agenda y en el día a día, es lo que te va a poder ayudar y va a prevenir que puedas sufrir de alguna enfermedad o algún trastorno mental. ¿Hasta qué hora una persona, o sea, debe estar en las redes sociales? A ver, con los móviles, porque ¿qué pasa hoy en día? Sí, sabemos que trabajamos con los celulares, contestamos correo, bueno, todo, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hacemos nosotros que se ha vuelto tan indispensable. Pero ¿hasta qué hora se recomienda? Porque a veces no nos damos cuenta, y a veces a mí me ha pasado, me cuenta, hey, se me hizo tarde y he estado haciendo algo, respondiendo mensajes o simplemente, a mí me encanta mucho el deporte, ver algunas páginas deportivas, ver resultados de unas ligas y se pasa el tiempo y ya es tarde. ¿Hasta qué hora es recomendable, por lo menos, las pantallas? Depende, por ejemplo, todo va a depender del tipo de trabajo, porque hay personas que solamente trabajan bajo redes sociales y ok. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, dependiendo de las edades, 1 o 2 horas diarias, ¿verdad? Por la exposición a la pantalla y el tipo de contenido. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? Nosotros los adultos generalmente las redes sociales tienen una dosis adictiva. Es decir, tú no te das cuenta. Todo lo que tú stalkeas y estás viendo, no te das cuenta y puedes pasar horas y se te va. Es decir, estás de manera improductiva porque todo lo que ves te relaja, te entretiene y somos de inmediatez. Queremos todo en un abrir y cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente todo extremo es malo, ¿verdad? Entonces sí debe regularse el tiempo en que vamos a estar por las redes sociales. ¿Qué ha hecho hoy en día las redes sociales? Porque ellos también se han visto en la necesidad de ello. Para mí me funciona el programar el tiempo en tu teléfono, ¿verdad? De cuántas horas vas a estar al día, 2, 3 horas, dependiendo de tu trabajo. Pero también tienes que ver qué tipo de información estás viendo, porque eso influye en tus pensamientos, en tus emociones y todo. Vamos a hablar en el caso de Venezuela. Venezuela estamos sumergidos en una ansiedad colectiva por el cambio de situación país y todo esto. Si todo el día la pasamos viendo noticias, ¿verdad? Nos vamos a llenar de desesperanza, nos vamos a sentir frustrados, con impotencia y no vamos a saber qué hacer. Por eso es que las noticias siempre es bueno regularlas. Un ratito en la mañana, un ratito en la tarde. Pero no pasar todo el día porque eso genera más zozobra, más ansiedad y te mantiene allí. Es como un círculo vicioso, rumiando todo el tiempo en el mismo pensamiento. Entonces, la idea es que tú programes a través, todos los teléfonos tienen para programar el tiempo que tú vas a estar expuesto allí. De 3, 4, generalmente deberían ser 2 a 3 horas diarias, pero dependiendo también del tipo de trabajo que realice. Claro. Y fíjense, estabas hablando acerca de los niños. Los niños pueden padecer también ansiedad, ¿cierto? ¿Cómo trabajar eso? Sí, los niños, aunque no los crean, que pensemos que ellos no tienen que preocupaciones, que no tienen cosas presión. que resolver, presión, pero sí, es más. Tenemos cuadros de niños ansiosos que generalmente los niños ansiosos o lo manifiestan con las comidas, ¿verdad? O que comen en exceso, que tú lo ves que va a la nevera o quiero esto, quiero lo otro, no se pueden quedar tranquilos, ¿verdad? O tenemos niños depresivos. Entonces las tasas de la depresión que antes se calculaba que era para personas de 21 años en adelante, ahorita tenemos niños de 10, 12 años con depresión. ¿Qué hace que un niño caiga en depresión? Son muchos factores. Pueden ser problemas familiares, ¿verdad? Bullying, que sufran en silencio, el que sus padres no estén al control o que no puedan confiar, los abusos. Cierto. Abusos físicos, sexuales y psicológicos, sí, que no sepan manejar la situación. Entonces ellos, como no manejan o no gestionan bien como los adultos las emociones, tienden a aislarse, deprimirse o a veces la depresión no solamente es llorar. En el caso de los niños, a veces los niños pueden estar depresivos y pueden estar con conductas irritantes, malcriados o pueden portarse más mal. Entonces,
hay que ir más allá de ello, pues. Pero sí, los niños he tenido casos de niños de 9, 10 años con depresión o niños con 12 o 13 con intentos de suicidio. Y es algo que, y aquí un llamado es para nosotros los padres, estar pendiente de preguntar, de saber cómo están los hijos, cómo se sienten, cómo están sus emociones, regular un poco también el tema de las redes sociales, pero sobre todo el ser padres presentes, porque ¿qué ocurre? Sé que estamos en una dinámica de trabajo, una dinámica de mucho movimiento, de muchas actividades. Sin embargo, eso no puede hacernos olvidar del rol que tenemos en casa en la formación y educación de los niños. De modo que aquí es la reflexión, ser cuidadoso, porque digo estas estadísticas, no sé cómo está el tema de estadística de los niños, pero si me está hablando de que hay niños de 9, 10 años, 12 años ya hablando de suicidio, es algo que hay que prestar atención. Y es algo que como que hay que trabajar desde la familia y también con ayuda, por supuesto, de los profesionales. Sí, es un tema que hay que trabajar desde casa y ahí ir a las escuelas, a las instituciones y al colectivo en general. ¿Por qué? Porque el tema de salud mental es un tabú. Generalmente no se habla, no se pone a la mesa y hay mucha desinformación. Sí. La gente no está al tanto. Entonces, la idea es la prevención y estar muy, como lo has dicho, ser padres presentes y comunicación, una calidad de la comunicación. Ver qué están viendo tus hijos en las redes, porque ahorita niños desde 5 años o menos ya tienen una tablet, ya tienen algo con que entretenerse, sí. ¿Verdad? A veces los padres porque están muy ocupados, porque tienen una rabieta, lo más fácil es como que el comodín que usan, entregarle la tablet o entregarle el teléfono, pero no está siendo supervisado. Entonces, como no está siendo supervisado, entonces vemos niños que sin tablet ya ellos no juegan, se aburren, ¿verdad? Si no hay internet, nos aburrimos, entonces dejan de hacer juegos tradicionales que te permite desarrollar la imaginación, la creatividad y todo su desarrollo, ¿verdad? Neuronal. Entonces quedamos con niños que solamente quieren la inmediatez y si no tengo una tablet o un teléfono me aburro. Entonces también, ¿qué están viendo? Porque detrás de las redes también hay muchas cuentas falsas, sí. Mucha violencia, qué tipo de juegos están haciendo. Entonces la idea al final es la comunicación en casa. Que tú sepas qué está haciendo tu hijo, cuáles son sus amigos y cuáles son esos comportamientos, porque siempre hay señales. Siempre hay señales que se aísle, que ya no quiera hacer las cosas que hacía antes, que ya deje de hablar, que se encierre más o simplemente se vuelva más, tenga un comportamiento más violento. Entonces siempre hay señales, hay que estar muy alerta. Entonces la idea es que sea el padre presente y que haya una buena comunicación de calidad. Excelente. Y ya estamos finalizando este conversatorio acerca de la salud mental. Gracias por visitarnos. Se va a volver a repetir pronto y seguir compartiendo este tipo de mensajes para la audiencia, para la familia. Este es un programa dedicado a la familia y tiene como propósito brindarles herramientas para la vida, siempre cargados de mensajes positivos y educativos. Ya para finalizar, licenciada, unas últimas palabras. ¿Qué mensaje quiere darle usted a la audiencia? Que no estamos solos. La idea siempre es buscar ayuda, siempre hay una solución. La idea es que no te aísles, cuéntale a alguien, a un más cercano, pero pide ayuda. Siempre hay instituciones también donde ofrecen ayudas gratuitas, donde te pueden brindar ese apoyo y esa contención psicológica en ese momento. Y a veces no todo no lo sabemos, pero siempre que busquemos a los expertos, a los profesionales en el área, es lo que nos pueden ayudar. Y la salud mental no es una moda. La salud mental es algo que hay que cuidarnos porque si no tenemos salud mental, no hay salud. Muchas gracias. Ya para finalizar, gracias a ustedes por estar allí. Y quiero despedirme con una palabra que dice la Biblia. Jesús nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero también la Biblia nos enseña que por nada debemos estar
afanosos. Y el afán, la ansiedad, la preocupación muchas veces nos distraen de priorizar nuestra comunión con Dios. Entonces, hagamos caso del consejo que dijo Jesús. Prioricemos siempre nuestra comunión con Dios y nuestra ansiedad vamos a ponerla en sus brazos. Que hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero Él sí todo lo puede hacer. No hay nada imposible para el que cree. Así que Dios los bendiga y no se olviden que de la mano de Dios todo es posible.